En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos. Estamos subiendo 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo nos ofrece 505 números para estudiar los 10 mandamientos. Vamos a ir subiendo 4 metros en cada una de las catequesis. Hoy estaremos en el metro número 36. El cuarto apartado, el catecismo va a dedicar 2 números, el 2070 y 2071, al estudio del tema que tiene como título El Decálogo y la Ley Natural. Número 2070 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los 10 mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ponen de relieve los deberes esenciales y, por tanto, indirectamente, los derechos fundamentales, inherentes a la naturaleza de la persona humana. El Decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Y dice este número del catecismo una frase de un texto de San Irineo de León que dice: desde el comienzo, Dios había puesto en el corazón de los hombres los preceptos de la ley natural. Primeramente se contentó con recordárselos. Esto fue el Decálogo, el cual, si alguien no lo guarda, no tendrá la salvación, y no les exigió nada más. Este número precioso que nos regala el catecismo con este texto también de San Irineo de León, en su primera afirmación nos dice que los 10 mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Hay que entender, queridos amigos, que la revelación siempre es gratuita y motivada única y exclusivamente por el amor misericordioso de Dios, que sale de sí mismo. Es un tú a tú, un diálogo con el hombre. Este Dios que se comunica, que sale a mi encuentro, que se pone al tú por tú conmigo. Eso, a lo que le llamamos la revelación, es un don de puro amor y misericordia de Dios. La revelación de Dios nos transmite el misterio oculto de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre? ¿Qué camino hemos de recorrer para llegar hasta Dios? Estas son 3 preguntas fundamentales que van a quedar descubiertas, van a quedar reveladas en este tú a tú de Dios conmigo. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su voluntad para mí? ¿Y qué camino tengo que recorrer? Esto es muy interesante, queridos amigos, porque estos 3 conceptos o estas 3 preguntas se recogen en la Sagrada Escritura en todo momento. Y va a ser Jesucristo, al final de todos esos momentos, el que se va a revelar como camino, verdad y vida. Eso es muy interesante. Jesús responde a la pregunta de la verdad: ¿quién es Dios? Jesús responde a la pregunta de la vida: ¿cuál es su voluntad para mí? Dios quiere que el hombre viva y tenga vida eterna y comparta la vida de la bienaventuranza con Él.
Por tanto, Cristo es la vida. Y Jesús responde a la pregunta del camino. ¿Qué camino hemos de recorrer para llegar a Dios? Él nos enseña el camino para llegar al Padre. Tres preguntas fundamentales que Jesús es la respuesta. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre? ¿Y qué camino hemos de recorrer? Los 10 mandamientos forman parte, pues, de esta revelación de Dios. Dios no se ha limitado a decirnos quién es, tampoco se ha limitado a decirte qué desea de ti. No se ha limitado simplemente a decirte que quiere para ti la vida eterna, sino que ha tenido misericordia de nosotros y nos ha explicado el camino concreto para llegar a Él. Por eso Dios no es un lejano. Dios es más íntimo que yo mismo. Y ese camino concreto para llegar a Él, en el pleno sentido de la palabra, es Jesucristo mismo. Pero también es verdad que los 10 mandamientos forman parte del camino que en Jesucristo alcanza su plenitud. Es una cosa muy, pero muy interesante. Por eso el catecismo da esta afirmación contundente. Los 10 mandamientos nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. ¿Se acuerdan que en algún momento en todas estas catequesis hemos mencionado esa expresión tan hermosa que la iglesia nos enseña? Jesucristo es el que le enseña el hombre al hombre. Bueno, pues los 10 mandamientos nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ellos no solamente se limitan a decir el cómo tienes que llegar a Dios, sino que al mismo tiempo que nos dicen el cómo tengo que llegar a Dios, nos van descubriendo nuestra propia humanidad. Los 10 mandamientos nos van a descubrir quién eres tú. Si Dios me pide que actúe dignamente, si me pide que mi vida no sea una vida arrastrada por mis pasiones, sino que espera de mí una vida distinta, es porque Él quiere comunicar en esos mandamientos una dignidad esencialmente diferente para mí. A nadie se le puede pedir que actúe de forma determinada si su ser no es acorde con eso que se le pide. Hay una expresión que usamos mucho: no se le puede pedir peras al olmo, no las va a dar nunca. El peral solo da peras. Pues esto es lo mismo. Si Dios te pide que vivas conforme a esos 10 mandamientos, es que Dios te quiere transmitir con ello que tu dignidad es grande, que estás llamado a vivir como eres, como hijo de Dios, a imagen y semejanza suya, porque así te creó. Y esto es importantísimo, queridos amigos, porque hay muchas personas en esta cultura agnóstica en la que vivimos que presentan al hombre como si el hombre fuera la medida de todas las cosas, ¿no? De hecho, es una expresión que se usó mucho en la filosofía. Y ponen la existencia de Dios en cuestión, porque les da miedo que afirmar la existencia de Dios, entonces el hombre perdería su autonomía. Y esto ya nos hemos dado cuenta que es una ridiculez. Pero todavía hay muchos seres humanos que intentan pelear por esto, ¿no? Esos prejuicios que se han convertido muchas veces en las universidades, wow, en las ideas, ¿no?, más grandes, ¿no?, y más modernas, según ellos,
Esos prejuicios caen por su propio peso. Basta con que se demuestre todo lo contrario, que Dios le descubre al hombre su propia dignidad y cae por su propio peso. Sabemos que en la medida en que el hombre descubre a Dios y es amado, el hombre se humaniza. Cuando no, se animaliza. Basta con ver nosotros hoy día este mundo. Somos como animales. Nos matamos entre nosotros mismos por nada. Hay unas guerras inútiles donde nadie sabe por qué ni para qué. Y al día de hoy, en la última, se han matado más de 50,000 personas y nadie sabe ni por qué ni para qué. Y el hombre demuestra su animalidad tremenda. Porque Dios está muy lejos de su corazón. Porque el hombre no se ha dejado amar. Y entonces se deshumaniza. Y cuando uno se deshumaniza, no tiene límites en su crueldad. La historia de la iglesia nos demuestra que la fe cristiana es una fe profundamente humanizadora. La iglesia siempre ha mostrado a Cristo como la culminación de todas esas aspiraciones de plenitud de la humanidad. Siempre nos ha enseñado que Jesucristo es el camino práctico para ver esa humanización realizada. Porque es que crudamente la historia nos ha mostrado, y hoy día nos lo muestra, sin Dios no hay creencia auténtica en el hombre. Y nos matamos. Hoy día se mata a un ser humano por un teléfono celular, por robarle un celular. Imagínese usted el valor de la vida que tenemos. En el siglo XX, el marxismo, el nazismo, eran dos ideologías que negaban radicalmente la existencia de Dios. Y entonces se decía, si Dios no existe, todo está permitido. Y cada uno de nosotros podríamos contar si ese Dios que no existe, por tanto todo está permitido, la cantidad de atrocidades irracionales, el suicidio de la razón a la que nos llevó una creencia de que Dios no existe. Y los 10 mandamientos se nos proponen como un creer en el hombre. Porque cuando le pides algo a alguien, estás creyendo en él. Si a tu hijo le pones ideales altos, es porque crees en él. No solo le amas, sino que creo en ti. Cuando a un hijo se le pide poco o no se le pide nada, pobrecito de él, dicen los papás, ¿no? Está muy cansado, está muy agotado, pobrecito, es mucho para él. Así, actuando así, no es que le quieras más. De hecho, le quieres menos, porque crees menos en él. Crees que no es capaz y le bajas el listón. Luego dice este número del catecismo. Los mandamientos ponen de relieve los deberes esenciales y por tanto indirectamente los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana.
Esto es muy curioso. Cuando hablamos de los mandamientos, lo que nos parece más lógico y evidente es que los mandamientos subrayan los deberes que tenemos. Pero aquí hay que poner mucho cuidado, queridos amigos. Los deberes y los derechos. En la ley de Dios también se recogen los derechos del hombre. No existen deberes sin derechos, como tampoco existen derechos sin deberes. Por ejemplo, cuando dice el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, tenemos un deber de respeto y de reconocimiento hacia la autoridad de nuestros padres. Pero al mismo tiempo, tenemos el derecho a tener unos padres, algo que se le ha negado a muchas personas hoy día. A los niños hoy día se les niega tener papá o tener mamá. Y es un derecho. Cuando dice el quinto mandamiento, no matarás, tenemos el deber de respetar la vida y reconocer la dimensión sagrada de la vida. Pero al mismo tiempo tenemos el derecho a la vida. Nosotros tenemos el derecho a que la vida sea protegida. Tenemos el derecho a que los gobiernos legislen unas leyes que tutelen y protejan la vida. Por eso todo el debate de la ley del aborto, donde se dicen tantas tonterías para intentar justificar un crimen, se dicen cosas como, yo no estoy a favor del aborto, dicen los legisladores, ¿no? Yo no estoy a favor del aborto, pero estoy a favor de que la gente pueda elegir libremente. ¿Y a quién se le ocurre semejante tontería? ¿Y la libertad del niño a vivir qué? ¿Es a quien la respeta? El derecho a la vida tiene que ser tutelado. Aunque quede muy bonito todos estos discursos tan liberales, ¿no? Que al final son una mentira, donde quedan estos legisladores diciendo que están muy a favor de la libertad de elegir, pero el que nunca puede elegir es el más débil, el bebé en el vientre de la madre. ¿De qué le sirven todas esas palabras que suenan tan bonitas, pero que son tan mentirosas? Si no va a defender el derecho que tiene todo ser humano, aunque ni siquiera haya nacido, a vivir. Cuando dice el sexto mandamiento, no cometerás actos impuros, se habla de la pureza y de la castidad. Tenemos el deber de pureza y de castidad. Y también existe el derecho a que el hombre pueda realizar su vocación al amor, que una persona se pueda enamorar de quien sea sin estar discriminado por motivos, por ejemplo, de orden social, como el santo de hoy. En la antigüedad quizás era muy complicado que una persona del pueblo se pudiera enamorar, casar, tener una familia con una persona de la nobleza, ¿no? Es un derecho a amar. Cuando dice el séptimo mandamiento, no robarás, el deber del respeto a los bienes ajenos. Y la Iglesia reconoce que el hombre tiene un derecho ante este deber, el derecho a poder tener acceso a los bienes mínimos necesarios para su sustento. Todo hombre tiene que tener este derecho. Por eso la Iglesia denuncia la injusticia de los ricos más ricos y los pobres más pobres. Porque es un delito que una persona hoy día, en el siglo XXI, no tenga lo mínimo necesario para su sustento, mientras otros derrochan y derrochan los bienes de este mundo.
Y así podríamos continuar con el resto de los mandamientos, ¿no? Pero sería más discutible, queridos amigos, en cuanto a los tres primeros mandamientos, si además de tener deberes, teníamos derechos. Por ejemplo, cuando el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, hay una pregunta aquí que sale. ¿Yo tengo derecho a que Dios me ame? Y la respuesta es no. No cabe aplicar el derecho estrictamente. Porque es que ante Dios no tenemos derecho a su amor. Porque Él nos ama es gratuitamente. Qué impresionante es esto. Cuando el tercer mandamiento dice, santificarás las fiestas, el hombre no tiene derecho a la Eucaristía. Es puro regalo, es puro don. A lo que sí tiene derecho el hombre es a la libertad religiosa. Tiene derecho a poder expresar libremente su amor a Dios. El hombre tiene derecho a poder santificar las fiestas y poder desarrollar el culto que quiera en su relación con Dios y expresar su vida social conforme a los valores religiosos que profesa. A eso sí tengo derecho. Pero no tengo derecho a la Eucaristía. Es puro regalo, puro don. Luego continúa este número y dice, el decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Es decir, que los 10 mandamientos son de ley positiva, porque Dios así lo ha expresado. Pero antes de ser ley positiva, es decir, una ley puesta ya a nuestro encuentro humanamente, era de ley natural. Antes de estar estos 10 mandamientos escritos en las tablas de la ley, que Dios entregó a Moisés, ahí en el monte Sinaí, estos preceptos estaban escritos en el corazón del hombre. Es decir, antes de ser ley positiva, eran ley natural, inscritos en el corazón del hombre. Y los santos padres de la Iglesia se han hecho esta pregunta. ¿Por qué Dios escribió las leyes en tablas ahí en el Sinaí si ya estaban escritas en el corazón del hombre? ¿Por qué quiso Dios ponerlas en una piedra? Y la respuesta de los santos padres es porque lo que está escrito en el corazón quedó embarronado por el pecado. Y entonces al hombre le cuesta leerlo porque no tiene una clarividencia en sus ojos. Y por eso al no poder leer el corazón, Dios lo puso a leer en una tabla de piedra. Es una respuesta preciosa esta que nos regalan los santos padres, ¿no? Al final termina este número 2070 con esa cita interesantísima, preciosa de San Irineo de Lyon que dice, desde el comienzo Dios había puesto en el corazón de los hombres los preceptos de la ley natural. Primeramente se contentó con recordárselos. Esto fue el decálogo, el cual, si alguien no lo guarda, no tendrá la salvación, y no les exigió nada más. Como diciendo, ¿no? Te voy a recordar con qué vocación has sido creado. Te voy a refrescar la memoria, querido hombre. Por eso dice el catecismo que los mandamientos son como ese revelarle al hombre su propia humanidad, así como la palabra con la que empezamos esta catequesis. Por eso Dios decidió, ahí en el monte Sinaí,
recordarnos a qué vocación, con qué imagen fuimos creados y cuál es el camino que le permite al hombre vivir conforme a esa imagen. Luego da un paso más el catecismo y nos presenta el número 2071 que dice, aunque accesible a la sola razón, los preceptos del Decálogo han sido revelados. Para alcanzar un conocimiento completo y cierto de las exigencias de la ley natural, la humanidad pecadora necesitaba esta revelación. Conocemos los mandamientos de la ley de Dios por la revelación divina que nos es propuesta en la Iglesia y por la voz de la conciencia moral. Qué número más hermoso este que termina también con un texto de San Buenaventura que leeremos un poquito más adelante, ¿no? Fijémonos, queridos amigos, con nuestra razón nosotros podemos conocer la verdad, claro que sí. Pero somos conscientes que la razón conoce parcialmente la verdad, no en su totalidad. No hay un conocimiento completo desde la razón, pero hay un conocimiento parcial. Y ese grado de certeza que tenemos desde nuestra razón es muy limitado. Y cuando el hombre no conoce con la certeza suficiente el fin de su vida o el camino que debe recorrer en su vida, es difícil pedirle que se entregue con decisión a recorrer ese camino. Por eso, precisamente, era importante la revelación de los 10 mandamientos, para sacarnos de un conocimiento parcial, de un conocimiento con dudas, a un conocimiento pleno. Muchas veces pensamos que el motivo por el que el hombre se aparta de un camino o de una vida digna y vive en pecado es porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil y nos falta la fuerza de voluntad. Y entonces, como no tenemos fuerza de voluntad, somos arrastrados al pecado. Porque muchas veces no tenemos las ideas claras. Porque muchas veces no acabamos de entender lo que Dios quiere de mí. Lo que Él quiere para que yo sea feliz. Porque muchas veces no acabamos de entender el que debo de cumplir los mandamientos y que esos mandamientos me van a regalar la felicidad. Siendo verdad que hay que ser dueños de la voluntad, también es cierto que hay que ser obedientes a la conciencia, a la voz de Dios en la conciencia. No se le puede pedir a nadie que sea dueño de su voluntad si no es al mismo tiempo esclavo de su conciencia. Esto es muy, pero muy importante, queridos amigos, para poder ir caminando, ¿no? Para poder ir avanzando, para poder irnos darnos cuenta realmente que voy avanzando en el camino del Señor, que no estoy simplemente tirando como palos al aire, porque no tengo las ideas claras, porque no acabo de entender. Dios le regala al hombre los 10 mandamientos para que él esté clarísimo en eso que tiene que recorrer. Dios se revela. Eso es lo que Él ha querido. Y luego vendrá Jesucristo para complementar esa revelación. Es decir, Él no se limita, como en el Antiguo Testamento, a darnos a conocer el camino, sino que también nos da su gracia para poder vivir cumpliendo esos mandamientos en ese camino. Por eso es muy interesante que nosotros nos esforcemos por iluminar cada vez más nuestra razón para poder entender.
Decía el Papa Benedicto XVI, la razón solo es auténtica cuando es capaz de indicarnos el camino a la voluntad. Es algo muy profundo, ¿no? En determinadas filosofías utilizan la razón, pero para filosofar, jugando con las palabras. Pero no es bueno creer en una razón que no sea capaz de indicar el camino a la voluntad. Y lo bueno de los mandamientos es que son una luz para la razón que indican el camino a la voluntad. Es la verdad que se convierte en bien. Eso nos regalan los mandamientos al cumplirlos. Las verdades teóricas que no se traducen en el bien del hombre no son verdades. Y lo grande de los mandamientos de la ley de Dios es que iluminan la razón humana. Lo que estaba escrito en el corazón del hombre por la ley natural queda iluminada completamente en estos mandamientos que van a ser escritos en esas tablas, con una intención: que el hombre pueda tener claro cuál es el camino a la voluntad. Que el hombre que por el pecado embarronó su corazón ya no tenga una disculpa para decir que no puede leer bien. Y entonces Dios se los va a escribir con su dedo. Al final nos regala el catecismo una frase de San Buenaventura, de un texto. En el estado de pecado, una explicación plena de los mandamientos del Decálogo resultó necesaria a causa del oscurecimiento de la luz de la razón y de la desviación de la voluntad. Qué contundente San Buenaventura en esta expresión, ¿no? En el estado de pecado hay que explicar los mandamientos. Es necesario que la persona los entienda para que salga de la oscuridad a la luz, para que salga de la desviación de su voluntad al mal y empiece a hacer el bien. Eso que algunas personas por ahí dicen que no son capaces de distinguir entre lo que es verdad y lo que no es verdad, y que por eso no son capaces de hacer el bien y adherirse al bien, porque es que les resulta el mal más atrayente que el bien. Eso es mentira. Es verdad que a veces nos cuesta conocer la verdad, claro que sí, porque el pecado, el mal es fuerte. Pero de ese oscurecimiento, de esa razón debilitada, oscurecida, de esa voluntad sin ganas, sin fuerza, nosotros podemos salir de ahí. Dios le da la gracia y el don para salir de ahí. Dios le entrega la revelación completa para que salga de ahí, para que no se quede en la oscuridad, para que no se quede en la debilidad de su voluntad. Esto es muy hermoso, porque es que hay veces estamos como tirados, como paralizados, no sentimos que tenemos fuerzas para hacer nada, nuestra voluntad no es capaz de moverse, nuestra razón no es capaz de pensar, no es capaz de hacer un juicio, no es capaz de tomar una decisión. ¡Qué vida tan paralizada! Y necesito desparalizarme. Y eso va a suceder en el momento que el hombre mire el camino que Dios le ha planteado para desparalizarse. Y ese camino van a ser los 10 mandamientos.
Dios le ha descubierto, le ha dejado saber que en su vida hay una parálisis, que en su vida hay un desorden, que en su vida hay un pecado y que tiene que luchar en contra de ello. Incluso, queridos amigos, en medio de esta sociedad donde se aplaude el pecado y se ridiculiza la virtud. Aquí se le aplaude hoy día al pecado y a los que quieren vivir en virtud se le ridiculiza. ¡Qué mundo más loco! En esa parálisis, Dios se revela para que te fíes de Él y para que recorras el camino que te va a llevar a la felicidad. Esto es muy interesante. Dice el Salmo 119, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, lo juro y lo cumpliré, guardaré tus mandamientos, porque mi público eres tú. Aunque me ridiculicen afuera, mi público es Dios. Aunque todos los que no quieran recorrer el camino de los mandamientos para ser felices y quieran seguir viviendo en la ridiculez del pecado, no te preocupes de tu entorno, tu público es Dios. Preocúpate por ser agradable a Él, no a los demás que te rodean o que te proponen vivir una vida en ridiculez. Tu público es Dios. Y termina este número 2071 diciendo, conocemos los mandamientos de la ley de Dios por la revelación divina que nos es propuesta en la iglesia y por la voz de la conciencia moral. La iglesia como madre y como maestra realiza su vocación que Dios le ha encomendado en sus manos de barro, explicando pedagógicamente y pacientemente cuál es el camino del bien. Esa es su tarea, esa es su misión. Y tiene que esforzarse cada vez más por explicar, por enseñar, por tener la paciencia y por ser lo suficientemente pedagógica para explicarlo de una manera fiel, sin dar entrada a ninguna contradicción entre la ley divina y la ley natural, siempre actuando en torno al bien. Sin duda alguna, queridos amigos, será bastante más fácil recorrer este camino de la mano de la iglesia que pedagógicamente nos enseña que cada uno de nosotros intentándolo hacer solitos.